Buenas, en este caso vamos a trabajar y a estudiar un poco la clasificación de los números decimales. Entonces primero vamos a empezar con los números decimales exactos. El número 1 es la expansión decimal exacta o finita. Pero primero vamos a ver algo. Por ejemplo, un medio. Un medio es un número racional. Pero ¿qué pasa cuando hacemos la división de 1 entre 2? La división que conocemos desde la escuela. ¿Qué pasa acá? Sabemos que eso no es una división exacta, ¿verdad? Porque el 2 es más grande que el 1. ¿Qué podemos hacer acá? Entonces recordamos que podemos agregar un 0 y una coma. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 ahora en el 10? Cabe 5 veces, ¿verdad? Entonces, 2 por 5 es 10. Hacemos la resta y tenemos como residuo 0. Entonces, cuando se hace la división entre un numerador y el denominador y el residuo de 0, como acá, se dice que es la expansión decimal exacta o finita, siempre que pase esto, y que el periodo de la misma es 0. Ya vamos a estudiar un poco más a fondo lo que significa el periodo, pero veamos los ejemplos. El primer ejemplo es 4,5. Entonces, ¿qué podemos notar en 4,5? ¿Cuántos decimales tiene? Tiene un decimal, es decir, 1 es una cantidad finita. El segundo ejemplo tenemos 80,340. Sabemos que este 0 si queremos no lo ponemos. Entonces, ¿cuántos decimales tenemos? Tenemos 2 decimales. También 2 es una cantidad finita. Y ahora en el tercer ejemplo tenemos 7,38429,7 y 1. Entonces, ¿cuántos decimales tenemos? Contémoslos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decimales. Y 7 también es una cantidad finita. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos que analizar que el periodo de la misma es 0? El periodo significa que no se repiten los números en los decimales. Por ejemplo, aquí tenemos 3, 8, 4, 2, 9, 7 y 1. No hay repetición de ningún número. Por eso estos tres ejemplos son ejemplos de expansión decimal exacta o finita. Luego, entrando con los periódicos, son dos casos. El primer caso, bueno, primero notemos por periodo o entendemos por periodo como las cifras que se repiten consecutivamente. Entonces, muy importante esa noción. Periodo son las cifras que se repiten consecutivamente. Entonces, vamos a estudiar la expansión decimal infinita o infinita periódica. ¿Qué vamos en este caso? Vamos a ver el ejemplo de 5 tercios, que 5 tercios es un número racional. Entonces, ¿qué pasa con 5 tercios? Vamos a ver. Vamos a hacer 5 dividido entre 3, ¿verdad? 5 tercios. ¿Qué hacemos acá? Decimos, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 5? Cabe una vez, ¿verdad? Entonces ponemos el 3, hacemos la resta y obtenemos un 2. Ahora decimos, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 2? Bueno, sabemos que el 3 en el 2 no cabe. Entonces lo que hacemos es que agregamos una coma y agregamos un 0. Ahora decimos, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 20? 3 por 6 en este caso es 18. 3 por 7 no, porque es 21 y se pasa, ¿verdad? Entonces si volvemos a hacer esta resta, tenemos como residuo un 2. Ok, ahora si queremos seguir, ¿qué tenemos que hacer? Agregar otro 0, porque ya habíamos agregado la coma. Y decir, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 20? De nuevo cabe 6 veces. Y 6 por 3 es 18. Hacemos la resta y tenemos un 2. ¿Qué pasa si yo sigo haciendo esto? Si sigo agregando un 0 y multiplicando el 3 por el 6 y restándole 18 al 20. Resulta que aquí voy a seguir obteniendo 6 hasta infinito. Entonces, por eso vamos a concluir que 5 tercios es igual a ¿quién? A 1,666 hasta infinitas veces. Entonces, este es un ejemplo de la expansión decimal infinita periódica. ¿Por qué periodo? Porque después de la coma los decimales se repiten. Entonces decimos, cuando se repite una cifra decimal infinitamente es llamada expansión decimal infinita periódica. Para denotarla se coloca una rayita a la cifra o cifras que se repiten infinitamente.
Eso quiere decir que este número 5 tercios yo lo puedo escribir así. 1,6 y el 6 como tiene el periodo le coloco una raya. Veamos esos tres ejemplos. 15,55555. Entonces, ¿cuál es el periodo? El periodo de 5, porque es el número que se repite infinitas veces. Entonces escribimos 15,5 periodo. En el segundo ejemplo tenemos 37,247247. Entonces, ¿qué se repite acá? El 247, el 247, y quiere decir que de ahí para atrás se sigue repitiendo el 247. Quiere decir que el 247 es el periodo. Entonces escribimos 37,247 periodo con la raya. En el tercer ejemplo tenemos 1,585858. Entonces, ¿cuál creen que es el periodo en estos decimales? Pues es 58, porque vemos que se repite y se repite. Entonces lo escribimos como 1,58 y la rayita del periodo. En el último caso, vamos a estudiar la expansión decimal infinita periódica mixta. Entonces, ¿qué vamos a ver? En este caso vamos a ver el número racional 23 sobre 90. ¿Qué pasa con 23 sobre 90? Vamos a verlo. Entonces hacemos la división que nosotros conocemos. Entonces decimos, ¿cuántas veces cabe el 90 en 23? Bueno, sabemos que no cabe porque no es una división exacta y estamos con una fracción impropia. Entonces agregamos un 0 y ponemos un 0 y una coma. Ahora, ¿cuántas veces cabe 90 en 230? Ah, cabe dos veces, ¿verdad? Porque 2 por 90 es 180. Hacemos la resta. ¿Y cuánto queda? ¿Cuánto queda? Queda 50. Muy bien. Ahora, 50 ese es como el residuo que tenemos. Ahora, ¿cuántas veces cabe 90 en el 50? Pues no cabe, ¿verdad? Entonces agregamos un 0. Y como ya pusimos la coma, no tenemos que seguir poniendo nada. Entonces, ahora, ¿cuántas veces cabe 90 en el 50? Pues resulta que si yo hago 90 por 5, nos da 450. Si hacemos la resta, el residuo es 50. Ok, si yo quiero puedo agregar otra vez el 0. ¿Y qué creen que pasa? Que tengo que multiplicar 90 por ¿quién? Por 5. Porque 90 por 5 es 450. Hacemos la resta y otra vez tenemos 50 de residuo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sigo haciendo este procedimiento, voy a seguir obteniendo 5 infinitamente. Entonces por eso podemos concluir que 23 entre 90 es igual a 0,2555 infinitas veces. ¿Qué vimos en el caso anterior y qué noción tenemos acerca del periodo? El periodo es el número que se repite consecutivamente después de la coma. Vemos que el 2 no se repite, pero se repite el 5. Es decir, podemos escribirlo como 0,25 periodo, porque el 5 es el que se repite infinitas veces. Entonces, en este caso existen cifras decimales sin periodo como el 2. ¿Ves? El 2 el 2 tiene frecuencia 1, es decir, no se repite, solo aparece una vez. Y las otras periódicas, como el 5, que el 5 se repite infinitas veces. Entonces, por eso, en este caso es la expansión decimal infinita periódica mixta. Veamos estos tres ejemplos. 1,7444. ¿Cuál es el número que no tiene periodo? El 7. ¿Y cuál es el número que tiene periodo? El 4. Por eso lo escribimos así. Ahora, 54,672323. Infinitas veces. ¿Qué creen que es el periodo? 23, ¿verdad? Entonces lo escribimos como 54,67, 23 periodo. Es decir, ese 67 que está acá no tiene periodo. Entonces lo escribimos acá así nada más. Ahora el tercer ejemplo es 0,67456666. Podemos ver que este número no tiene un periodo. El que tiene periodo es el 6. Entonces por eso lo escribimos así. 0,6745 y 6 con periodo, porque es el que sigo a repetir infinitas veces.